La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un cambio, la huella de un sendero. Acompáñenme a descubrir, conocer y encontrar el alma del ser. Todo un desafío en primera persona. De contador público a licenciado en psicología transpersonal. Hoy vamos a hablar en primera persona, en esta producción del municipio de Tandil y Carpo Producciones, con Alejandro D., que debe ser Daniel seguramente, o vaya a saber, no estuve averiguando, Gatti. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿qué tal, Alberto? Bien, muy bien. Muy ¿Cómo contento. te dicen? ¿Alejandro o...? Alejandro, Alejandro. ¿O D? No, D es de Damián. Ah. D es de Damián, pero Mirá vos. todos la asocian a Daniel, ¿eh? Además, mi papá se llama Daniel, Sí. así que es muy asociable con el Me Daniel. encontré con tu viejo después de mucho tiempo. Sí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Viste? Sí, compañero de escuela. Qué Sí, bueno. yo no sabía que en realidad era tu padre, ¿no? Bueno. Y tu madre, digamos, que Claro, también claro. he conocido, ¿no? Sí. Así que la D es de Damián. Bien, muy bien. Pero te dicen Alejandro, Ale. Sí, Alejandro. Sí, ¿Sabes la por qué estamos acá? Porque en realidad nos interesa mucho este cambio de tu vida, ¿no? Y este tránsito que vos tenés, ¿no? Y que de alguna manera también inculcás, digamos, en los demás para encontrarse a sí mismo. Tarea nada fácil, hermano, ¿no? Tarea que requiere de valentía, pero es un proceso. Creo que todos tenemos momentos donde nos encontramos ante situaciones límites o ante situaciones que tienen que ver con la necesidad de transformarse, ¿no? Son básicamente procesos en donde evolucionamos. O sea, yo lo siento así, ¿no? Como que es un mero estadio de evolución, un proceso en donde vamos transformándonos en el camino y aprendiendo a ser un poquito más nosotros mismos, ¿sí? En lugar de ser un poco lo que los demás quieren que seamos, ¿no? Claro. Sí. Digo, tarea nada fácil justamente por eso, porque buscarse adentro, que es donde en realidad está nuestro Dios interior, no es fácil. Ahora, ¿cuándo se inició en vos justamente este camino? ¿De chico, con qué pensabas, qué jugabas? ¿Jugabas a esto? No. No. ¿Jugabas a los números? Lo que tuve, tampoco. Tampoco. No, tuve una infancia hermosa. Siempre digo ¿En el que, campo? Sí, en el campo, ¿no? Me crié en el campo, estuve todo el tiempo en la naturaleza. ¿En qué zona estuviste? Estábamos en la Numancia, Sí. el campo donde estaban mis padres, que ahí fue donde inicié los primeros pasos. Y la verdad que siempre que vuelvo a ese lugar, porque trato de ir lo máximo que puedo, a los fines de semana me hago una escapada, porque ellos siguen estando allá, así que cuando puedo y tengo un hueco me voy, porque es como, ¿no? Volver a ese niño interior, y es el olor, es la imagen, todos los sonidos, ¿no? Es como que te remontan a esa. Y la verdad que eso es un gran... una etapa muy linda. ¿Del campo pasaste tu escuela primaria, secundaria? ¿Dónde realizaste lo hice todo eso? Lo hice acá y bueno, todos los fines de semana nos íbamos al campo y durante las vacaciones también al campo todos los 3 meses y después trabajé mucho tiempo en el campo con papá. ¿Ah, sí? Sí, bastante. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3. Tres Tengo hermanos. 2 hermanas mujeres más chicas. Sí, más chicas. ¿Y cuándo entonces hiciste el clic? ¿Cuándo cambiaste? Es decir, no dejás obviamente ser contador público nacional, claro, ¿no? Absolutamente, no. Es así. Sí. Pero comenzaste a trabajar, empezaste a crear conciencia. Fue a los 33, en realidad yo creo que todo se fue dando, ¿no? Es decir, un poco esto de que la semilla uno ya la trae, no sé si está desde el momento en el que uno es concebido, o ya la tienen tus padres, o en algún lugar está esa información, ¿no? Yo digo siempre, me gusta decir que esto de los destinos y las acciones están continuamente entrelazados, ¿no? Es como un entretejido, una puntada destino, una puntada acción, como que se va armando un tejido. Y me parece que tiene que ver con eso, con que había algo que pulsaba dentro mío, pero que no le podía dar la forma, no encontraba cómo, y creo que me llevó a
a focalizar y a encontrar el punto exacto de lo que quería hacer con mi vida cuando me encontré estancado, cuando me encontré en un punto de atrapado sin salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con algunas situaciones de mi vida, cuando me encontré con el trabajo muy sobrepasado. Con situaciones personales. También con situaciones personales. Familiares. Sí, algunas situaciones personales que fueron por ahí medio de shock, ¿no? Son situaciones de shock que te generan un impulso y que básicamente es, yo siempre digo que a veces los miramos a los conflictos y a los traumas como algo negativo. En realidad es negativo cuando uno lo cronifica en el tiempo, ¿no? Sí, pero si no, siempre nos pulsan a trascender. Sí, claro. Digamos, es como que ese momento de extremo de supervivencia, ¿no? Te pone ante una necesidad de encontrar un nuevo escenario, de readaptarte, ¿no? ¿Pero vos crees que vivimos permanentemente en crisis o no? Mira, yo lo que pienso de las crisis, que es algo que siempre me gustó, como lo veo un poco diferente de esta idea de crisis igual oportunidad, ¿no? Para mí, la crisis es una consecuencia de una oportunidad interna que yo ya tomé. Es un puente la crisis. O sea, yo cuando estoy en la crisis, ya sucedió la oportunidad, ya la tomé. En algún lado interior yo ya tomé una decisión, ya elegí, algo se movió. Entonces la crisis es un estado como de trascendencia, donde viene todo un caos que tiene que ver con lo nuevo que se está instalando, con lo viejo que resiste, ¿no? Y te quedas ahí en el medio, ¿no? Es decir, lo nuevo es un desafío, me genera temores, lo viejo se quiere arraigar, ¿no? Me quiere tener atrapado, tiene que ver con el hábito, tiene que ver con lo que estoy acostumbrado, con lo que mejor sé hacer, con mi mejor forma de mostrarme al mundo. Y lo nuevo es un desafío, ¿no? Claro, ¿y por qué tenemos tan mala transmisión, digamos, de lo que sentimos? ¿Por qué no podemos transmitirlo? Digamos, es intransferible el dolor, el amor, muchas veces, casi siempre el dolor, ¿no? Sí, nos ahoga, esto nos lastima. Tiene que ver con la historia de cada uno también, pero sí también soy consciente, y lo he visto muchas veces, ¿no? Que esto de no poder compartirlo hace que los procesos sean más intensos. Y cuando uno los vive muy, muy intensos, a lo mejor a veces terminan siendo enfermedades después, ¿no? O sea, el tema de la intensidad y cómo yo no lo puedo poner de manifiesto, no lo puedo expresar, bueno, mi cuerpo después lo va a manifestar a su lenguaje. Bueno, a eso quería ir justamente, ¿no? Quería ir a esto de las enfermedades. ¿Existen enfermos? ¿Existen enfermedades? ¿Cuál es la medicina para nuestra enfermedad? Pero sobre todo, ¿vos crees que las enfermedades las creamos nosotros? Desde el punto de vista que a mí me gusta verlo, no existen las enfermedades ni los enfermos. Existen situaciones dentro de un contexto y de un marco de contención que se llama naturaleza, que nos ponen, digamos, de manifiesto necesidades de trascendencia. Es decir, la enfermedad, o lo que conocemos como enfermedad, tiene más bien una connotación de ser un programa de asistencia de la naturaleza que nos ayuda a, ¿no?, encontrar una mejor posición, una mejor situación, a resolver algo, ¿no? Por supuesto que hay que abrir bastante la mirada. Vos decís que es un síntoma, ¿no? En realidad. Ni siquiera, lo que digo es que es un programa biológico. Esto habla un poco de los descubrimientos del Dr. Hammer, que es en donde a mí me gusta mucho estoy trabajando mucho en ese área, estudiando, tratando de alinearme con esa mirada que me resulta sumamente interesante y científica y veraz, ¿no? Él dice que lo que pasa es que lo que realmente nos sucede es que ciertos programas biológicos que están grabados como información en nuestro cerebro se ponen en funcionamiento ante situaciones específicas de trauma, de shock o situaciones en las que no podemos resolver. Y eso nos asiste. Claro. Ahí se producen algunas situaciones interesantes como para empezar a ver qué es lo que me pasa cuando me enfermo, ¿no? Es decir, qué es lo que está queriendo decir mi cuerpo, qué es lo que está queriendo decir un órgano u otro órgano en relación a qué es lo que estoy viviendo. Por ahí va la cosa, desde donde me gusta verlo, ¿no? Esto no quiere decir que sea así, ni que la gente tenga que estar pensando que esto es lo que... Pero bueno, es mi forma de mirarlo, a mí me gusta eso, ¿no? Vivimos muy individualmente, ¿no? Por más que, bueno, somos una sociedad y estamos en lo colectivo, somos seres individuales, nacemos seres individuales y nos vamos más solos de lo que hemos venido, ¿no? Prácticamente porque venimos con mamá y nos vamos solos.
este transcurrir de la vida, este camino de la vida que nos lleva justamente a la muerte. ¿Vos crees, como algunos autores, que comenzamos a morir en el momento que nacemos, o que en realidad vamos hacia la muerte, o que la muerte es nada más y nada menos que un paso, dejando de lado casi las religiones, ¿no? Y cada una de las religiones que piensa tal o cual dogma y creencia? Pero en realidad, ¿qué es la muerte? Yo lo que siento que es una nueva situación, un nuevo estado, es la otra cara de la misma moneda, ¿no? de la vida. O sea, vida y muerte son una sola moneda que tiene dos caras. Por supuesto que para llegar a tenerlo completamente incorporado, uno tiene que ir viendo qué le va pasando con lo que va sintiendo cuando tiene situaciones que lo ponen en riesgo, ¿no? Porque a veces uno... Pero creo que lo que hace a la diferencia de lo que uno puede sentir en relación a la muerte o cómo relacionarse con la muerte es este sentido de pertenencia y el lugar en el que yo siento que algo es mío o que me pertenece. Cuando yo me asocio a que puedo tener posesión o puedo ejercer la posesión sobre personas, cosas o lugares, o no, como decir esta casa es mía. Esta casa antes fue de otro y seguramente mañana será de otro, ¿no? Y eso es también una situación que es continuamente relativa y que tiene que ver con que nosotros estamos de paso. ¿Vos naciste qué día? Yo nací el 22 de octubre. Octubre, bueno, es un signo... Soy un Libra, sí, un límite Libra, estoy al límite. Sí. Elsa Degó, una gran amiga mía, sí. Era de octubre y era justamente de Libra, ¿no? Un signo con quien me llevo muy bien, sí. Pero no es equilibrado del todo, ¿no? Esa balanza... Es la búsqueda del equilibrio. ¿Con qué maestros te nutrís? ¿Cuáles son tu camino, digamos, de búsqueda interior para poder transferir, digamos, a tu gente, sobre todo a tus pacientes, ¿no? Yo el primer libro que escribí se llama Tu Maestro Interior, sí. que vos lo leíste. Formidable. Creo que el mejor maestro está dentro de cada uno. Claro. Pero uno necesita a veces una referencia, ¿no? Una guía por momentos, por etapas. Uno necesita, ¿no? de un guía en algún punto. Yo, a mí me gusta mucho y estoy muy alineado con el sufismo, ¿no? Que es algo con lo que me siento muy cómodo y me siento muy bien. Que es realmente un espacio interno. Que es mucho más que un cuento sufí, le digo. Es mucho más, sí, es mucho más que eso, ¿no? Ese es el lugar donde me siento más cómodo. ¿Y cómo lo descubriste al sufismo? Es una historia interesante. Yo en realidad descubrí esto, lo descubrí gracias a quien fuera en un tiempo un amigo mío, que era el doctor Sarracín. Sí, claro. Carlos Sarracín. Sí, claro. En una etapa de mi vida él me dio una mano importante, tuve un acercamiento, tuvimos una relación de amistad interesante. Creo que viene de ahí. Aunque a lo mejor había algo que yo ya tenía, acercamientos, te había leído, había tenido algunas conexiones, ¿no? Creo que eso me potenció un poco más. Porque bueno, lo primero que él me dio, me acuerdo, en un momento difícil de mi vida, fue un cuento sufi, ¿no? Y entonces fue como, upa, y esto lo conozco, ¿no? Esto tiene que ver conmigo en algún lugar. Y esto es como que me fue llevando un poco más a estar en contacto y a estar en el camino. Básicamente, pero vos tenés tu propio consultorio, vamos a decirle a la gente, sí. Aquí en la calle Paz 1569, sí. Y Crear Conciencia nació en el mismo momento, digamos, que vos fuiste haciendo este camino. Sí, Crear Conciencia nació en el 2008, 2009 también, sí, que también fue algo que apareció. O sea, yo creo que tanto como los libros y esto, no es algo que lo que yo llegué a poder, ¿no?, indagar y descubrir es que fue parte del mismo proceso es como que de repente ante situaciones difíciles donde estamos en necesidades de trascender, se abren nuevas ventanas, sí. De alguna manera, que yo creo que ahí se ha abierto alguna ventana en mí que no podría definirla ni puedo
y que de alguna manera cuando iba escribiendo era como que la mano se movía y nada. Después leía lo que surgía y no... Digo, esto lo escribí, o sea, era como, ¿no?, esta sensación. Me parece que tiene que ver con algo que se da así naturalmente, o que uno ya lo trae también en algún lugar, pero un momento de la vida, ¿no?, aparece y... Alejandro, te quiero tocar 2 o 3 temitas muy cortos. Uno tiene que ver con un tema profundísimo que es la violencia, ¿no? La agresión que lleva a la violencia después, bueno, se le llama violencia de género, sí, violencia familiar, pero la violencia en sí, ¿viene con el hombre? En la naturaleza uno cree que ve violencia cuando lo que hay es supervivencia. Digo, porque a veces también nosotros tenemos esta cosa, es decir, en los animales no pasa, o en los animales en los animales a veces hay situaciones violentas que tienen que ver con estados de supervivencia. Sí. Creo que el hombre le ha dado otras connotaciones a esto, sobre todo en los últimos estadios evolutivos, donde empezamos a convivir con los otros, donde fuimos desarrollando ciertas habilidades para las relaciones, ¿no? Y ahí es como que se fue generando esto de formas de relación, ¿no? Y la violencia también es una... Y a veces el ser humano también es rehén, digamos, de su propia violencia, ¿no? Sí, yo creo que a mí siempre me gusta hablar es decir, cuando una persona viene a consulta o cuando hablo con alguien, siempre estoy viendo a esa persona y a su universo, en su particularidad. Claro. Porque no cada se puede uno tiene su propia... No, uno tiene que trabajar con esa persona. Claro, perfecto. Uno tiene que referirse exclusivamente a esa situación, claro, y ver qué hay en su contexto. Digo, no se puede justificar la violencia bajo ningún punto de vista, pero hay que tratar de ver, por lo menos a mí me gusta siempre ir a las causas de las cosas, me gusta tratar de ir al fondo. Trato de ir hasta el fondo. La medicina va directamente a los síntomas, ¿no? Sí, que es lo que tenemos. Nos duele la garganta, bueno, un antibiótico para la garganta porque, bueno, hay infección. Sí. Pero sin embargo eso tiene una causa. Sí, todo tiene una causa. Y algunos piensan que en realidad la causa, cuando uno dice causa y efecto, está diciendo causa y causa, ¿es así? Mira, que la verdadera causa está muy en lo profundo del ser. Hay situaciones que también, yo digo que lo único absoluto que existe es que todo es relativo. ¿No? Es una cosa que me gusta siempre decir, porque sí, claro, esto tiene que ver con eso. Es decir, hay situaciones en las que la causa está muy tapada por varias capas de cebolla, por situaciones a lo mejor incluso ciertos programas de supervivencia nos borran la información, como mecanismo también de protección. Como alertas. Y entonces, en algunos otros casos, yo creo que la causa depende de hasta dónde quiera llegar la persona también, y hasta dónde quiera ir, ¿no? Y de cuál sea. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología intrapersonal y la transpersonal? Lo transpersonal tiene que ver con un desarrollo más moderno, más de esta última generación, de estos como Wilber, como Grof, que han sido los grandes, las grandes aportaciones en la psicología transpersonal. Lo transpersonal habla de lo integrativo, habla de tomar en cuenta todo lo que representa un ser humano, el ser y el humano, ¿no? La psique, el cuerpo, el alma, el espíritu, el contexto, su familia, ¿no? Es decir, trabajar en todos los aspectos de manera integrativa y unificada, y hacerlo sobre lo puntual, ¿no? Sobre cuál es la necesidad concreta de esa persona. Tratar de identificar esto, ¿qué necesito? Bueno, te voy a proponer ser columnista de Acuarela. Esa es una charla que tenemos pendiente. Con gusto. Muchas gracias por permitirnos ingresar a tu casa, a tu hogar, a tu estudio. Y ahí está la cámara para que vos le digas a la gente que está en búsqueda, todos estamos en búsqueda de la felicidad, justamente no como lograrla, sino cuál debiera o debería ser el camino, no fácil digo, ¿no? Pero el camino para poder comenzar a sentir que uno
está en este mundo por algo y para algo, es decir, el sentido de la vida. Bueno, el sentido de la vida está, a mí me resultó estar atento, empezar a bajar un poco las revoluciones, empezar a ver qué sentía con lo que estaba viviendo, ¿no? Y una pregunta que me gusta mucho y que una amiga Irene, con la que estoy compartiendo algunos trabajos ahora, siempre me la pone ahí, es, bueno, ¿qué te pasa con lo que te pasa, ¿no? Es como ir un poco más allá de este automatismo, salir del piloto automático. Tiene que ver con un momento en la vida, con una situación en donde empiezo a estar más atento y registrar un poquito más lo que me está mostrando el otro, lo que me está mostrando la situación, la circunstancia. El desafío es también dejar de ser un buscador y empezar a ser un encontrador. También es algo que me gusta. Gracias, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Alejandro Gatti, en primera persona.